Bueno, vamos a aprender a implementar interfaces y nada mejor que con ejemplo práctico, un desarrollo de videojuego. Entonces, en este caso tenemos tres personajes, uno que es un cazador, guerrero y mago. Los tres están heredando de personaje, es decir, que estamos diciendo que estos tres personajes son los objetos que se pueden mover y congelar según las funciones que tenemos en esa clase. ¿Qué sucede? Que según lo que nosotros queremos hacer en nuestro juego, entonces el cazador se congela por 5 segundos y después se descongela. El guerrero no se congela y el mago se congela indefinidamente. ¿Listo? ¿Qué sucede? Al yo hacer que hereden de personaje, estoy diciendo que todos se mueven y a la vez todos se congelan. Y esto, pues, digamos que no sería lo ideal porque nuestro guerrero no debería congelarse. Ahora, podemos aplicar esta lógica haciendo uso de una interfaz. Una interfaz es como un contrato que al yo implementarlo en una clase, estoy obligando a esa clase a implementar ciertas características. En este caso, le estoy diciendo que al implementar la interfaz de congelable, debo obligatoriamente implementar la función de congelar. Es decir, en este caso, si nosotros queremos que el cazador y el mago se congelen, pero el guerrero no, entonces hago la implementación de la interfaz en estos dos personajes y en el guerrero no la hago. Al implementar la interfaz de congelable en la clase cazador, obligatoriamente tengo que poner la función que me está pidiendo obligatoriamente la interfaz de congelable, la cual es congelar. Y aquí, al implementarla, escribo dentro de la función la lógica que debería tener este personaje al ser congelado, que sería congelarlo durante 5 segundos. Y en el mago, al hacer la implementación de la interfaz congelable, también implemento la función y dentro de la función pongo la lógica para congelar al personaje indefinidamente. Ahora, si nos vamos a Unity, yo ya tengo algo implementado que es en la clase de personajes, hice un movimiento con Rigid Body hacia el eje frontal de los personajes. Y tengo un poder que simplemente tiene un target y está yendo hacia cada uno de los personajes. Ahora necesitamos que cuando haya esa colisión, pues cada uno de los personajes se congele como lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, acá tenemos la implementación de la clase personaje que les estaba comentando anteriormente. Tenemos un float que me permite definir la velocidad del movimiento en el eje frontal de cada uno de los personajes. Tenemos un booleano que es movimiento, que si está en verdadero el personaje se va a poder mover, si está en falso se va a quedar quieto. Tenemos una implementación del animator y del rigid body, el animator para pasar los parámetros necesarios para ejecutar la animación dependiendo de la velocidad en la que vaya el personaje, y el rigid body pues para poder mover el personaje con su velocidad, con el sistema de físicas de Unity. Tenemos la función que es mover, que es la que les mostraba ahorita anteriormente, una función que se llama habilitar movimiento que hace que el booleano se vuelva verdadero y otra función que se llama deshabilitar movimiento que hace que el personaje deje de moverse. Las clases, clase cazador que está heredando de personaje, es decir, que es un personaje que obligatoriamente va a tener la función de moverse. Mago, que también hereda de personaje y por ende también se mueve. Y guerrero, también una clase que hereda de personaje, que por ende también se movería. Tengo una clase que se llama proyectil congelador que simplemente tiene una referencia a un objetivo, tiene una velocidad, la velocidad a la que va a ir en su trayectoria hacia el objetivo y tengo acá un trigger enter que me va a permitir validar la colisión cuando él choque contra cualquier objeto. Por ahora simplemente se está desactivando. Ahora, mencionamos anteriormente que tenemos que crear la interfaz, que sería nuestro contrato. Entonces, voy a crear un nuevo script al cual voy a llamar y congelable. Al crear nuestro script de esta manera, entonces Unity automáticamente nos crea una clase con el nombre iCongelable, pero nosotros necesitamos es una interfase y las interfaces no heredan. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a implementar la función que es necesario que tengan las clases que implementen la interfaz de iCongelable. Entonces necesitamos que quienes implementen esta interfaz tengan una función obligatoriamente que se llame congelar. Ahora, según lo que vimos anteriormente, el cazador tiene que implementar la interfaz de congelable porque queremos que se congele durante 5 segundos. Entonces, acá pongo una comita y implemento la interfaz. ¿Qué me está diciendo a mí la interfaz? Que obligatoriamente quien implemente la interfaz de congelable debe tener una función que se llame congelar.
que no retorne ningún tipo de dato y no pida parámetros. Entonces, acá en cazador voy a escribir una función que no retorne datos, que se llame congelar y no pida parámetros, y pongo el cuerpo de la función y vean que automáticamente ya desaparece el error porque estoy haciendo una implementación correcta de esa interfaz. De igual manera lo voy a hacer para el Mac. Entonces, y congelable, y pongo la función que no retorna datos, que se llama congelar, no pide parámetros, y de esta manera ya cumplimos con la implementación de la interfaz. Con el guerrero no tenemos que hacer este proceso porque el guerrero no va a ser congelable. Ahora, teniendo en cuenta que nuestro mago se congela indefinidamente, yo debo escribir acá la lógica de qué debería suceder cuando se llame la función congelar. Para el mago, como heredamos de personaje, y personaje ya internamente tiene una función que se llama deshabilitar movimiento, entonces yo puedo llamar esta función desde acá, deshabilitar movimiento, deshabilitar movimiento. En el caso del cazador, necesito implementar una lógica con la cual yo pueda congelar el movimiento del personaje y descongelarlo después de ciertos segundos. Entonces, voy a crear una corrutina que se va a llamar congelar corrutina. En la corrutina voy a hacer un retorno de una nueva instancia de la clase wait for seconds que me permite hacer esta espera. Vamos a poner el valor fijo acá y voy a llamar. Entonces, antes de que se ejecute la espera de 5 segundos, voy a deshabilitar el movimiento. ¿Listo? Y después vuelvo a habilitar el movimiento. Ahora, como congelar es la función que se va a llamar cuando se congelen los personajes, entonces desde acá voy a ejecutar la corrutina, que se llama congelar corrutina. Ahora, ¿qué nos queda? Ya tenemos la lógica hecha cuando el cazador se vaya a congelar y también tenemos la lógica hecha cuando el mago se vaya a congelar. Bueno, en este caso, el proyectil congelador simplemente cuando entra en contacto con cualquier objeto se está desactivando. ¿Qué quiero validar yo? Que el objeto con el que estoy colisionando, es decir, Other, ¿listo? Voy a intentar obtener un componente y el componente que voy a intentar obtener es un componente que implemente la interfaz de iCongelable. Tengo que darle un out, congelable, y lo voy a llamar congelable. ¿Listo? Es decir, el objeto que va a entrar en colisión voy a intentar mirar si tiene alguna implementación de la interfaz iCongelable y si la tiene, necesito que la guarde en esta variable que se llama congelable. Si llega a obtenerlo, entonces se va a cumplir esta condicional if, porque me va a retornar verdadero porque tiene el componente. Y yo lo que voy a hacer es llamar a congelable, que es donde está quedando guardado el objeto. Y todos los objetos congelables obligatoriamente deben tener una función que se llama congelar. Entonces la llamo acá, congelar. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer una prueba. Listo. Como pueden ver, el mago se congeló indefinidamente, el guerrero fue inmune y el cazador después de 5 segundos acaba de descongelarse. Bueno, una de las cosas también interesantes a la hora de trabajar con interfaces es que nos permite hacer implementación de varias interfaces a una clase, cosa contraria que con la herencia no podemos hacer, ¿sí? La herencia podemos llegar a tener herencia múltiple, como en este caso en donde personaje, ¿cierto? Mago está heredando de personaje y personaje está heredando de monobehavior. Y pues monobehavior internamente hereda también de la clase behavior. Y bueno, hay más clases de ahí en adelante. Esto es herencia múltiple. Sin embargo, en este caso, digamos que a la hora de hacer implementaciones, con las interfaces podemos generar nuevas implementaciones. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que nuestros personajes también recibieran daño. Entonces, yo podría generar aquí una interfaz llamada indestruible, que se la podría implementar a todas las clases que yo considere que podrían ser destruibles. En este caso, es una interfaz, las interfaces no heredan, ¿listo? Y acá pongo la función que considero que deberían tener todos los objetos que sean destruibles.
En este caso podría ser recibir daño. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso, vamos a hacer la implementación de recibir daño para el guerrero. Entonces, al guerrero le voy a poner acá que además de ser un personaje, ¿cierto? Va a ser un objeto que es destruible. Para poder hacer la implementación, entonces tengo que escribir la misma función que tengo en la interfaz, pidiendo los mismos parámetros, ¿listo? Y poniendo el cuerpo de la función. Entonces, en este caso, destruible, pues por ahora tiene recibir daño, no está pidiendo ningún parámetro, que podría ser un parámetro de tipo entero, un tipo float, de pronto, dependiendo de cómo manejen la vida. En este caso, solo le va a poner que puede recibir daño y la implementación va a ser que se autodestruya. O sea, al primer golpe que él reciba, va a destruirse. Al poder congelador le voy a poner, además de que obtenga si el objeto con el que está colisionando es congelable, también podría yo validar acá si el objeto con el que está colisionando es un objeto destruible. Entonces yo digo acá, Other, que es el objeto que está ingresando, intento hago un try get component, listo, para intentar obtener un componente, una implementación de la interfaz y destruible. Y si el objeto es destruible, entonces va a quedar guardado en esta variable. Esta variable, como es de tipo destruible, entonces obligatoriamente va a tener la función de recibir daño. Es decir, que si el objeto con el que está colisionando este poder tiene una implementación de I destruible, yo voy a poder hacer uso de su función de recibir daño. Entonces, destruible, punto, recibir daño. Y vamos a hacer la prueba. Vean ahí. Entonces, ellos dos fueron congelados y el guerrero, por tener la implementación de destruible, pues digamos que desapareció, murió. Yo también podría decirle acá, vamos a hacer la prueba con el mago, decirle acá que además de ser congelable, también es un objeto destruible. Una manera sencilla de yo poder implementar la interfaz desde Visual Studio Community es darle clic derecho al nombre de la interfaz, acciones rápidas y refactorizaciones y dar donde dice implementar interfaz. ¿Listo? Y acá automáticamente ya me pone la función que es necesaria al implementar la interfaz y destruible. Ahora, en recibir daño acá, podríamos generar que el mago de pronto muera a los 2 segundos, 3 segundos. Entonces, voy a hacer una corrutina, se llame morir, morir corrutina, y voy a hacer de nuevo un return de una instancia de la clase wait for seconds, y vamos a poner que después de pasados 2 segundos, entonces el objeto se destruya. Estoy haciendo una implementación diferente porque la otra, el guerrero, muere instantáneamente, y en este caso el mago moriría después de 2 segundos. Entonces que destruya el GameObject de este objeto de juego y acá en recibir daño, que es la función que se está llamando, al ser un objeto destruible, voy a ejecutar la corrutina, morir corrutina. Y vamos a hacer la respectiva prueba. Entonces el guerrero debería morir instantáneamente, el mago debería quedar congelado y a los 2 segundos debería destruirse. Perfecto. El enlace de los assets utilizados para este video quedará en la descripción debido a que son assets de terceros. Además de los recursos, van a quedar en un paquete, el cual podrán descargar desde la descripción también para que puedan estudiarlo. Chao, chao.